Lección 9. Hace algunos años oí hablar de un hombre que sufría de reumatismo crónico. Su estado era tan grave, que estaba casi inválido, pues no podía dar un paso sin ayuda, ni tampoco vestirse o desvestirse solo. Todas las mañanas, un miembro de la familia tenía que sacarlo de la cama y vestirlo y por la noche acostarlo como a un niño. Una noche, después de haberlo dejado muy cómodo en su cama, toda la familia se fue a la iglesia, como acostumbraban. En ocasiones anteriores habían hecho igual cosa, y nada había ocurrido, pero en dicha noche se declaró un incendio en la casa. El enfermo pidió auxilio a gritos, pero nadie vino a socorrerlo. El humo se hacía sofocante y la situación crítica. Más y más se acercaban las llamas y el humo aumentaba en densidad, hasta que, en un arranque de desesperación, nuestro inválido saltó de la cama, se vistió, tomó una sábana, vació en ella todos los objetos de valor que había en los cajones de la cómoda, se echó el bulto a la espalda y se lanzó a la calle. ¿Y dónde estaba su reumatismo? Había desaparecido por completo. Y, lo que es más, para jamás volver. Este hecho es atestiguado por personas serias. El hombre en realidad padecía de reumatismo. No estaba fingiendo. Era un hombre serio y se encontraba en su sano juicio. ¿Cómo fue, entonces, que su dolencia desapareció cual si fuera un sueño o una ficción del cerebro? Os lo explicaré. El pensamiento de incendio con su peligro correspondiente llenaron por completo la mente de nuestro hombre. En ella no quedó ni el más insignificante lugar para el pensamiento de reumatismo, pues el terror lo había expulsado. Entonces la enfermedad debe estar en la mente, aun cuando pueda afectar el cuerpo. Pero, deshacerse de una enfermedad por medio del terror es algo muy parecido a algunos de los antiguos métodos de curación, en los cuales una enfermedad era sustituida por otra. En vez de esto, ¿por qué no llenar la mente por completo con algo mejor que el terror? Pues bien, podéis llenar vuestra mente tan por completo con el pensamiento de salud, que para la enfermedad, toma nota de que la palabra, enfermedad, la he escrito con minúscula, no quedará ni la más mínima cabida. Hay un experimento de hipnotismo, que contribuye a probar que la enfermedad está en la mente. Y es el siguiente: un hipnotizador toma a dos sujetos, uno enfermo de tos, y el otro en perfecta salud, los pone en estado de hipnosis, y enseguida traspasa la tos del uno al otro y los despierta. Resultando que el que tenía la tos está bueno y sano, mientras que el otro tose con violencia. El operador efectúa esto, diciendo al sujeto con tos, que no la tiene, y al otro, al contrario, que la tiene. Cada uno de estos sujetos, ¿cómo desempeña, cuál, si dijéramos, el oficio de polo negativo respecto de la mente de PI operador? Recibe la afirmación mental que éste le da, y ella le produce un efecto instantáneo en el cuerpo. Así como el hombre piensa en su corazón, así es él, desde el centro hasta la circunferencia. Esta es la ley, y ¿por qué no actuar de acuerdo con ella? Estoy segura de que lo deseáis, pero probablemente no sabéis cómo hacerlo. Esto es lo que generalmente ocurre. Por ejemplo, tenéis un terrible dolor de cabeza, y decís: ha llegado el momento de poner en práctica algunos de mis conocimientos de terapéutica mental. Os duele tanto la cabeza, que apenas podéis pensar, pero haciendo un gran esfuerzo decís: no me duele la cabeza, pero al mismo tiempo agregáis entre paréntesis: qué mentira más horrible, si la cabeza ya se me parte. Pero volviendo a vuestro propósito añadís: no puedo tener dolor de cabeza, pues mi verdadero ser es espiritual y perfecto, no es susceptible de padecer dolores ni molestias. Este dolor de cabeza es solo una ilusión de los sentidos, y por lo tanto ascenderé mentalmente a la realidad. Mi dolor de cabeza ha desaparecido, estoy sana. Pero vuestro dolor no ha desaparecido. Está peor que nunca. Mientras más sostenéis que se ha ido, más fuerte se hace.
Os encontráis en igual situación a la de cierto estudiante de ocultismo. Su profesor le había dicho que repitiese una fórmula dada, pero que tuviera mucho cuidado de no pensar en la palabra rinoceronte. La consecuencia fue que el discípulo no pensó en otra cosa que en la palabra rinoceronte, y por último, desesperado, dijo a su profesor, porque me indicó que no pensara en rinocerontes. A mí ello no se me habría ocurrido nunca, si usted no me lo hubiera puesto en la mente, mientras que ahora no puedo pensar en otra cosa. De manera que cuando pensáis en vuestro dolor de cabeza, aun cuando sea para negarlo, hacéis virtualmente lo del estudiante, que no podía libertarse de pensar en la palabra rinoceronte. No nombréis ni penséis absolutamente en el dolor de cabeza, sino que apartad de él vuestro pensamiento, de manera análoga a la del hombre que se apartó de su reumatismo, solamente que no debéis emplear el terror, si podéis evitarlo, no sea que el remedio resulte peor que la enfermedad. Estoy completamente segura de que, si en medio de vuestro dolor, se declara un incendio en la casa, o recibieras noticias alarmantes, el dolor de cabeza desaparecería como por encanto. Pero, en este caso, os asemejaríais a un trozo de madera que flotara en el río y fuera llevado por la corriente en distintas direcciones, a veces enredado con otros maderos y a veces deslizándose suavemente y manteniéndose sin embargo todo el tiempo inerte, y como a la merced de todos los objetos que le rodean. No seáis como el trozo de madera, proceded como un fornido nadador que batalla con la corriente y enderezad vuestro rumbo a voluntad. Pero volviendo a considerar vuestro dolor de cabeza, y la manera de libertaros de él, dolor de cabeza o cualquier otro mal, es muy posible tengáis que hacer numerosos ensayos antes de poder deshaceros con facilidad y ligereza de vuestra afección. En terapéutica mental, como en toda otra materia, se llega a la perfección solo por medio de la práctica, y la ocasión más favorable para practicar es cuando no estéis enfermos. Esto parece raro, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que debéis construir vuestra arca antes del diluvio. Entonces podréis embarcaros en ella y navegar sin cuidado. Cuando miro hacia atrás, al través de los 10 años que he empleado para llegar a mi estado de actual desarrollo, me admiro de no haber renunciado desesperada, en vista de que tantos de mis primeros esfuerzos tendientes a mi curación personal, resultaron un fracaso. No os daré una lista de mis dolencias, pero eran muchas, predominando entre ellas el dolor neurálgico de cabeza, que era el más difícil de vencer. Un esfuerzo de autocuración generalmente terminaba en una dosis de fenacetina o antipirina. Esto era seguido por el remordimiento, y una promesa a mí misma de ser más fiel a mis principios en otra ocasión, pero cuando se presentaba la otra oportunidad, lo confesaré, volvía a faltar a mis principios. En una ocasión, sentada a orillas del mar, vi a algunos muchachos irreflexivos, que se entretenían en arrojar palos al agua, y en mandar a su perro a traerlos una y otra vez, hasta que tuve que intervenir, pues el pobre animal casi no podía llegar a la playa a causa de lo cansado que estaba. El perro cansado me pareció una lección objetiva, pues encontré tanta analogía entre él y yo. Empero, el perro procedía mejor que yo, pues él realizaba lo que se había propuesto, mientras yo, hasta aquí no lo había hecho y hasta dudaba de si algún día llegaría a hacerlo. Sin embargo, algo dentro de mí me impelía hacia adelante a pesar de los fracasos y descorazonamientos. Ahora veo que en realidad iba avanzando todo el tiempo, aun cuando no me hallaba consciente de ello. Aún después de haber empezado a curar a otros, tuve algunos retardos personales en mi marcha de avance. Recuerdo que en una ocasión había sufrido toda la noche de dolores neurálgicos faciales y en consecuencia tenía todo un lado de la cara muy hinchado. Al día siguiente vino a verme una enferma y mi primer impulso fue no recibirla. Pero esto me pareció una cobardía, y dominando el impulso bajé al salón, aun cuando a cada paso tenía deseos de retroceder. La enferma se fijó en la hinchazón, pero nada observó al respecto hasta mucho tiempo después.
Entonces me dijo que se le había oprimido el corazón cuando contempló mi rostro, pues viéndome en este estado había dudado de que yo pudiera ayudarla, pero, aunque parezca extraño, la alivié. Le hice un tratamiento enérgico, y poco después la hinchazón de mi cara había desaparecido por completo. Por el momento me pareció un incidente desgraciado el que hubiese venido un enfermo y me hubiera encontrado en tal situación, pero en vez de eso fue un medio para llegar a un fin, una experiencia para alcanzar un conocimiento mayor. Aún la cara hinchada tenía su significado, y ese mal aparente traía envuelto un bien. Lo más difícil de dominar fue mi tendencia a las fiebres intermitentes, de las cuales había sufrido desde la niñez. Por algún tiempo parecía que no avanzaba en la curación de este mal, pero después me fijé que cada año me llegaba más tarde y se aliviaba más luego. Esto me dio ánimo para seguir luchando en la esperanza de que con el tiempo desaparecería por completo, y así sucedió. Pero debo referiros un incidente curioso con respecto a la fiebre intermitente, el cual demuestra una vez más que la enfermedad está en la mente. A veces, cuando mayor era mi sufrimiento, si llegaban a verme amigas que me interesaran en especial, de manera que mi mente se despreocupara por completo de mí misma, desaparecía todo vestigio de fiebre, y de repente me encontraba libre de todo síntoma. Pero el malestar volvía tan pronto como mis amigas se retiraban y mis pensamientos se concentraban otra vez en mí misma. Se dice que la fiebre intermitente es causada por el polen que circula en el aire en cierta estación del año. No es posible que el polen hubiera sido extraído de la atmósfera en el momento en que yo atendía a mis amigas, y restituido después que ellas se fueron. Es más razonable suponer que el polen estaba ahí todo el tiempo, y que yo en ciertos estados mentales era sensible a él y en otros no, o para expresarme con más corrección, cuando tenía en la mente el pensamiento de fiebre intermitente, el polen me afectaba, pero este era impotente si mi mente estaba preocupada en otras cosas. Así, aun cuando lo estaba respirando y se hallaba en contacto con la membrana mucosa, no podía producir en mí los mismos síntomas. Es evidente, entonces, que el polen era incapaz de producir la fiebre en mí, hasta que su representante, en la forma de un pensamiento, se introducía en mi mente. No niego que las cosas materiales tienen el poder de dañarnos, pero creo que podemos admitirlas o rechazarlas, por medio de nuestros estados mentales, y por esta razón estoy convencida de que podemos llenar la mente con algo que nos haga impenetrables a la enfermedad. También estoy convencida de que, si actualmente tenemos alguna enfermedad, nos podemos despojar de ella, ya sea instantánea o gradualmente, según el caso, y esto logramos efectuarlo, si ocupamos la mente con todo lo opuesto a enfermedad. Todos poseemos poder imaginativo, y a todos nos está dado usarlo en visualizar salud. Todos hemos conocido, aunque sea por breves instantes, estados comparativos de salud perfecta, y este recuerdo es suficiente para dar forma al cuadro mental que debemos mantener en la imaginación. Ensayad esto, queridos amigos, y os sorprenderéis de ver cuánto podéis realizar. Nota del traductor: visualizar. Significa diseñar con la imaginación un cuadro mental definido y claro de lo que se desea realizar. Lección 10. Algunos escritores del Nuevo Pensamiento, en sus esfuerzos por apartarse de un estado de conciencia demasiado real, respecto a las cosas materiales, se inclinan a menospreciar, o hacen caso omiso del papel que desempeña el mundo externo, en la evolución de la vida espiritual. Olvidan que es imposible se manifieste la inteligencia interna, sin el estímulo del mundo externo que nos rodea. Aislad a un niño de todo aquello que actúa sobre sus sentidos, y su vida física se extinguirá. Aisladle parcialmente, y su capacidad para manifestar inteligencia, estará en proporción a ese aislamiento. Necesitamos este contacto con lo externo, para extraer aquello que está dentro de nosotros. Como dice Emerson, nos encontramos delante del gran enigma del mundo,
allí donde el ser pasa a ser apariencia, y la unidad pasa a ser variedad. Ese es el punto propio para descifrar el enigma, encontrarse allí donde el ser pasa a ser apariencia y ver tanto al ser como a la apariencia, encontrarse allí donde la unidad pasa a ser variedad y ver tanto a la unidad como a la variedad. Ver el ser y la unidad solamente, o la apariencia y la variedad solamente, implica colocarse en un punto de vista lejano y no encontrarse presente en el momento de la revelación del enigma. Esta revelación se manifiesta continuamente al que afronta el enigma, y la revelación es la evolución del estado consciente espiritual, la visión cada vez más clara del ser al pasar a ser apariencia, de la unidad al pasar a ser variedad. He dicho ya, que la curación por medio del mentalismo es un arte, y que, como todo arte, se halla fundamentado en la ciencia. Con esto quiero significar que la mente debe de percibir ciertas verdades fijas e inalterables. Por ejemplo, debe ver a todo ser como uno, y debe también ver a ese uno como el continente de los muchos, la fuente de los muchos, el proyector de los muchos. Esta es realmente la verdad primaria o fundamental, y sobre ella se hallan basadas todas las otras verdades que atañen a la curación mental. Cuando la mente se ha apoderado de esta verdad, se encuentra apercibida para acoger otras. Empieza a ver un todo perfecto, un bien perfecto, no importa cuán imperfecta, incompleta y al parecer mala sea la apariencia. Se os pide, como estudiante de ciencia mental, que percibáis que todo es bueno, pero objetáis. ¿Cómo puedo yo hacer eso cuando veo que una parte de este todo es malo? Pero permitidme explicar cómo es esto. No podéis imaginaros una condición de luz blanca y pura, en la cual no haya la más ligera sombra. Naturalmente que esta es la luz que nunca resplandeció sobre tierra o mar, pues en el momento en que se manifiesta en el mundo externo, y brilla sobre la tierra y sobre el mar se divide en luz y obscuridad. La obscuridad se asemeja a la maldad, y es en realidad el símbolo del mal, pero es solo una separación temporal de la luz blanca y pura, sin sombra, al salir de su estado prenatal de ser. Al manifestarse en este mundo se convierte en luz y obscuridad, es decir, la luz contiene la sombra, y muchas veces es una sombra muy obscura. A menudo la luz parece estar casi absorbida por la densidad sombría, pero la luz resplandece eternamente hasta llegar al día perfecto. La transición de la obscuridad a la luz es la imagen de la evolución del individuo, de las tinieblas de la ignorancia a la luz de la inteligencia, de la obscuridad del odio a la luz del amor, de la sombra de la desesperación a la luz de la esperanza, de la lobreguez del pesar a la luz de la alegría. Para alcanzar el estado de conciencia del cual nace el poder curativo, es necesario que percibáis, sintáis y sepáis que esto es verdadero. Entonces, el actuar de acuerdo con esa convicción, fortalece ese estado, y lo hace permanente. Es indispensable vivir la vida. Y en esto, y en el actuar y proyectar la luz, consiste el arte de la terapéutica mental. Y es tan arte como lo es la música o la pintura, y al igual de ellas, pone en juego la emoción, la idealidad, la imaginación y ese maravilloso rasgo de trascendente genio que escapa a toda definición, esa inspiración que tiene su origen en el gran manantial. Se dice que la verdad cura, y una se siente inclinada a preguntar, ¿qué es la verdad? Si os digo que un todo es la suma de sus partes, os digo una verdad, pero me atrevo a decir que eso no os curará. Una afirmación fría y matemática, jamás curó a nadie. Antes de que esa afirmación os pueda curar, debo hacer algo con ella. ¿Y qué debo hacer? Debo dejar que mi pensamiento, mi imaginación y mis sentimientos se concentren sobre ella, hasta que os vea como una de las partes del todo, hasta que os vea dentro de ese todo, y no fuera de él. Puesto que estáis dentro de él, os veo como una parte, pero no como una parte separada, más bien, como si dijéramos, como un dedo que forma parte de la mano. Contemplad vuestra mano, con los dedos extendidos y la palma vuelta hacia arriba, y veréis lo que quiero decir.
La palma se de ver yo separa en forma de dedos, de manera muy análoga al todo cuando se separa para efectuar sus manifestaciones externas. Vosotros sois, por decirlo así, el dedo de la mano del ser, y su vida es vuestra vida. El todo es la suma de sus partes, por lo tanto, veo a todo ser viviente como una proyección del todo, como una parte del todo, y recibiendo la vida del todo. Cuando percibo esto con claridad, ello me produce como un gran flujo, por decirlo así, de vida, y es esa vida la que efectúa la curación, y no los huesos muertos o el mero esqueleto de una como declaración anatómica de verdad. Mi afirmación entonces es, el todo vitalizador es la suma de sus partes vivas. La ciencia es, de este modo, infundida por el aliento vivo del arte. Lo que efectúa la curación es la verdad viva, pero para alcanzarla, debemos hacer uso de la ciencia como peldaño. Por medios mecánicos, convertimos en un todo homogéneo, el cáliz para nuestro santo grial. Nota del traductor, según la leyenda, el santo grial o sangreal era la copa o cáliz en que Jesús bebió la noche de la Santa Cena. Lo llevó a Inglaterra José de Arimatea y fue, andando el tiempo, objeto de reverente culto y piadosas peregrinaciones, mientras estuvo en poder de los descendientes del compasivo varón judío. Los depositarios del Santo Grial habían de ser castos y puros de pensamiento, palabra y acción, pero como uno de ellos quebrantara el voto, desapareció misteriosamente el sagrado cáliz. Desde entonces fue predilecta empresa de los caballeros de la corte del rey Arturo de Inglaterra, ir en busca y rescato del Santo Grial. Nota de Jaime Russell Lowell. Hay una verdad superior todavía, que está basada sobre lo que os acabo de dar. Es esta, el todo no solamente es la suma de sus partes, sino sus partes son él. Cuando vuestro desarrollo llegue al punto en que os sea posible percibir eso, habréis alcanzado la verdad más elevada, tan elevada que muchos se ofuscan ante ella, y no quieren, no se atreven a verla como es. Pero no hay apuro. Vuestra percepción de la verdad, al ir en escala ascendente, salvará el obstáculo, y a su debido tiempo tendréis conciencia de ella en toda su grandeza. Día llegará, si es que no ha llegado, en que os veréis cual si procedierais continuamente del Padre. Es en este sentido que sois hijos de Dios, y no en el sentido del que imagina el cuerpo del Hijo, separado del cuerpo del Padre. El océano es el padre del puerto o caleta que de él se forma, y el sol es el padre del rayo de luz. El océano da de sí mismo ese puerto o caleta, y el sol emite su rayo. Es de esta manera como Dios, el Padre, mediante continua emanación, se da a sí mismo, en sus hijos. Lo único que puede interrumpir esta armonía, es el que nosotros no reconozcamos esta verdad. Estamos solo parcialmente despiertos, respecto al conocimiento de nosotros mismos, pero tenemos que despertar muy luego a un conocimiento mayor, y este despertar nos proporcionará un mayor caudal de vida. No somos independientes del contacto externo del mundo que nos rodea. Los seres humanos, las circunstancias y todas las cosas están, por decirlo así, tocando continuamente los botones eléctricos que hacen que la luz interna se proyecte al exterior. Si no fuera por esto, Dios no se revelaría entre los hombres. La divinidad no podría manifestarse en humanidad. Vosotros deseáis aprender terapéutica mental, y con ese fin estudiáis curso tras curso de lecciones sobre ese tema. Cumplís con instrucciones definidas, y repasas tus negaciones y afirmaciones una y otra vez, hasta sentir como si vuestra mente fuera un molino de sangre, y vosotros las cansadas criaturas que estáis haciéndolo dar vueltas y más vueltas. ¿Obtenéis con ello algún resultado? No. ¿Y cómo podríais alcanzarlo en esa forma? ¿Encuentras acaso que esa es la manera adecuada para aprender a curar mediante el mentalismo? No, seguramente. Charles Brodie Patterson hace con mucho acierto esta pregunta: el movimiento metafísico ha encontrado su propia alma.
Yo contesto positivamente, no. El movimiento metafísico encontrará su alma, cuando sus maestros y adherentes encuentren la propia, y no antes. ¿Y qué entiendo yo por alma? Bien, tal vez pueda definirlo mejor diciendo qué cosa no es el alma, o más bien dicho, dónde no está. La ciencia no tiene alma, la mecánica no tiene alma, el comercio no tiene alma, las matemáticas, la química, la astronomía, tampoco tienen alma, solo el intelecto basta para dominarlas. Podría infundírseles alma, naturalmente, pero en sí mismas son susceptibles de existir sin alma, en forma de mera actividad mental. Ahora bien, aunque no podamos definir lo que es el alma, todos sabemos que es algo más elevado y mejor que la mera acción mental. Es el alma en el hombre la que le permite hacer a un lado sus intereses personales y vivir para el bien de la humanidad. Es el alma en el hombre la que lo mueve a decir la verdad a su prójimo, y ser honrado con él en sus relaciones comerciales. Es el alma en el hombre, la que permitiéndole percibir la verdad, hace que también ésta le conmueva y exalte. Es el alma en el hombre, la que transmite al mundo una corriente de amor curativo. Es el alma en el hombre, la que procura no solamente ver el ideal, sino también vivir de acuerdo con él. El alma es todo esto, y más, mucho más que todo lo que yo o cualquiera otra persona pudiera expresar. Considerad los maravillosos resultados que, con respecto a curaciones, ha obtenido la Asociación de la Plegaria del Mediodía, establecida en la calle Fulton, en la ciudad de Nueva York. Ignoro si existirá todavía, pero años atrás tuve conocimiento de ella y de las sorprendentes curaciones que se efectuaban mediante el poder de la oración. Eran plegarias sencillas, sin duda, quizás llena de faltas gramaticales por razón de la escasa instrucción de aquellos que las pronunciaban, probablemente las afirmaciones mentales de unificación con el todo, eran confusas y poco científicas, de modo que ellas habrían sido objeto del más profundo desprecio, de parte de nuestros metafísicos modernos, pero las oraciones daban resultados prácticos, ¿y por qué? Porque ellas estaban vitalizadas por el alma. Deseo simplificar esta labor de la terapéutica mental. Relacionada con ella, hay indudablemente una profunda filosofía, que pueden dedicarse a estudiar, aquellos que tengan el tiempo y la aptitud requerida, pero yo opino que todo estudiante, ya sea que haga un estudio limitado o extenso acerca de este asunto, necesita apoyarse en una verdad fundamental. Esta verdad es la que constantemente estoy tratando de presentar de una u otra manera, con mi idea de, un centro irradiante, de vida y ser, centro del cual, vosotros, y yo, y todas las cosas procedemos. He meditado y me he concentrado tanto tiempo sobre este pensamiento, que puedo sentir realmente este gran centro de energía, en el fondo de todo lo que digo, pienso, siento o hago. A veces, cuando recibo una carta de un enfermo en que me pide consejos sobre alguna situación difícil, se me ocurre que no podré decirle nada que le sea útil, pero empiezo la carta, escribo los preliminares corrientes de fecha y dirección, y después, por un instante, mi mente queda en blanco. Esto es seguido por una corriente de pensamiento, a propósito, para el caso, la cual es sancionada por mi razón como lo mejor para quien me consulta. La difícil situación del enfermo, toca, por decirlo así, el botón eléctrico en mi mente, y la demanda corre veloz a lo largo de la línea que conduce al centro. En contestación a esta demanda la provisión fluye desde el centro. Creo en el poder de las palabras o afirmaciones. Ellas también tocan el botón, y extraen la corriente del centro, llevándola a la circunferencia, pero las palabras y la fórmula, en fuerza de repetirse, pueden perder su significado. Al repetir una fórmula en el silencio, no deberéis hacerlo mecánicamente, más bien empleadla como tema de meditación. Nota del traductor: el silencio es un ejercicio de meditación y concentración, practicado por todo dentista mental,
aun cuando no se dedique a la curación de las enfermedades. Tiene su origen en el significado espiritual de las palabras de Cristo: entra en tu cámara, y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en lo escondido. Todo culto externo es tan solo la preparación para el culto interno por medio de la meditación, la cual a su vez culmina en la divina comunión. La meditación es el paso más importante en la senda del progreso espiritual. El silencio debe practicarse diariamente en un lugar tranquilo y, si es posible, a la misma hora. Se efectúa en esta forma: elegid un local y hora apropiados, para no ser interrumpido. Sentaos cómodamente o acostaos de espaldas, sin almohada, con la musculatura completamente relajada, sin tensión. Preferimos recomendar la posición de espaldas, por quedar en mejor condición para que la musculatura no esté en tensión. Cerrad los ojos con naturalidad y respirad rítmica. Contad 4 al inhalar, 4 para retener y 8 para exhalar, y profundamente por 5 minutos. Enseguida, siempre con los ojos cerrados, y dirigiendo vuestra petición al ego o ser real, dentro de vos mismo, pedidle que os haga receptivo a la influencia de su amor y sabiduría. O, concentrad vuestra mente sobre este pensamiento: soy un centro irradiante de vida, al mismo tiempo que visualizáis vuestro plexo solar, boca del estómago, como un sol cuyos rayos de vida se esparcen en todas direcciones, saturando de salud todo vuestro organismo. Después de haber meditado sobre esta frase, más o menos por 15 minutos, poneos en actitud receptiva para el bien del mundo exterior, como lo habéis estado para el del bien interno, meditando sobre este pensamiento: soy uno con el Espíritu infinito de vida. Este ejercicio requiere por todo de 20 a 30 minutos, o más si sentís la necesidad de ello. Los pensamientos expresados tienen por objeto aumentar la energía vital en el organismo, pero pueden ser sustituidos por otros según la necesidad individual. Por ejemplo, si os sentís descontento y apenado, el tema de meditación debe ser: soy un centro irradiante de alegría, y soy uno con el Espíritu infinito de alegría, etc. No hay ningún dolor físico, mental o moral, que no pueda ser desterrado mediante esta media hora de silencio. Últimamente ha habido mucha discusión acerca de si es el doctor en ciencia mental, es quien sana al paciente, o si es el enfermo quien se sana a sí mismo. Mi respuesta es bastante sencilla: el paciente es puesto en comunicación con la misma fuente de vida a la cual está unido el doctor, pero el paciente no sabe cómo tocar el botón de modo de establecer la corriente, y el doctor lo hace por él. Toda vida se desenvuelve desde el interior, y todo individuo debe extraer de sí mismo su propia salud, su propia prosperidad, y su propia felicidad. Pero, al mismo tiempo que ocurre este desenvolvimiento interno, el individuo experimenta el influjo de agentes externos. De otra manera el crecimiento sería imposible. La pobreza, la enfermedad, y la mala suerte, no son otra cosa que llamamientos para que el poder interno se manifieste, y es en este sentido, que son buenas. Elbert Hubbard dice: todos somos niños en el kindergarten de Dios. Sí, todos somos criaturas que nos desarrollamos en el gimnasio de Dios, fortaleciendo nuestro músculo espiritual en la barra de las circunstancias. A medida que mantengáis la idea que os he dado respecto a vuestro centro irradiante, centro de donde procede vuestro conocimiento, poco a poco, iréis saliendo de vuestro actual estado de conciencia, y os vendrá un conocimiento mayor de lo que sois. Este nuevo estado de conciencia hará que sintáis dentro de vosotros tanta limpieza, bienestar y frescura, que ello os producirá un efecto semejante al que se experimenta cuando abandonamos una casa húmeda, vieja y ruinosa, para ocupar otra nueva, fresca y llena de aire y sol. Y seguiréis así, de un estado de conciencia a otro, siendo el último mejor que el anterior, de la misma manera que ocuparíais mejores y mejores casas a medida que fuerais mejorando de fortuna. Es difícil comprendáis que estos cambios os están reservados, pero lo están.
Estos cambios se producirán en mí, y en otros, y en vos también, querido lector. El apóstol Pablo sabía muy bien lo que decía cuando dijo, otra vez os digo, regocijaos. Él no dijo, regocijaos cuando suceda algo que os cause placer. No, porque en ese caso no necesitaríais el mandato. Nadie ha menester se le diga que se regocije cuando todo marcha bien, y cuando el corazón rebosa alegría. Entonces, ¿por qué el mandato? Bien, Pablo era un hombre ilustrado y probablemente comprendía la metafísica. Esta era ya conocida en aquella época, y en el Nuevo Testamento, encontraréis la metafísica más elevada. Pablo era un hombre sincero. Él no solo predicaba, sino que vivía de acuerdo con sus enseñanzas, y sabía perfectamente bien que uno puede sentir regocijo cuando no hay ningún motivo para estar alegre. Él lo sabía, y yo también lo sé, porque lo he ensayado y he obtenido éxito. Si los mártires podían sonreír y cantar cuando estaban en calderos llenos de aceite hirviendo, con mayor motivo, nosotros, en medio de pruebas menores, podremos regocijarnos. Empezad hoy mismo a deciros, me regocijaré, me regocijo. El primer esfuerzo quizá os resulte un fracaso, como sucede por lo general con todos los primeros esfuerzos, pero no desmayéis por esto. Día tras día declarad que os regocijáis, y después de algún tiempo lo diréis con el poder suficiente para hacer que afluya a vosotros, un torrente de alegría que inundará vuestro ser. El tiempo más propicio para poner esto en práctica, es cuando todo os parezca muy obscuro, y os sintáis muy desgraciados. Entonces tocad el botón que transmite el llamado al centro irradiante, centro de vida pura y alegre. De esta manera se abre el camino para que la alegría se derrame sobre vuestra mente, y ella viene. El Vedanta tiene la hermosa enseñanza de que la conciencia divina, que es sinónimo de ser o vida, es suprema alegría, y creo que esta es una verdad absoluta. Mi razón me lo dice, lo siento intuitivamente, y la he convertido en una hipótesis práctica. El Swami, maestro, Abhedananda, en su libro, La senda de la vida santa, dice, la vida verdadera, la vida del ser, o la santidad, no está circunscrita al tiempo ni al espacio, ni atada por condiciones de ninguna especie. No está sujeta a las leyes del fenómeno. Es independiente y perfecta, mientras que la vida aparente depende de las leyes que gobiernan el mundo del fenómeno, y está limitada por el tiempo y por el espacio. La vida verdadera, o del ser real, no necesita ninguna ayuda del exterior. No requiere nada fuera de sí misma. Confía en sí misma, se basta a sí misma, y existe por sí misma, mientras que la vida aparente, que es un reflejo imperfecto de la vida verdadera, depende de las condiciones del medio ambiente, y representa muy imperfectamente todas aquellas cualidades elevadas del ser real. La falta de santidad consiste en la idea de separatividad de la parte del conjunto, y de la esclavitud de otras imperfecciones que nacen de esta idea errónea de aislamiento individual. Estar unido al todo, estar libre de la esclavitud de estas imperfecciones, y ser perfecto, constituyen la santidad. Cada germen individual de vida, la cual ya hemos denominado la vida aparente, posee una tendencia innata hacia la adquisición de esta santidad y hacia la independencia de las condiciones contrarias a ella. Nuestra vida terrestre consiste en una batalla continua con el medio ambiente que nos ha impedido el poder alcanzar la verdad divina o vida santa. Estamos constantemente esforzándonos por ensanchar la esfera del amor de sí mismo, demoliendo, por decirlo así, los muros de limitación que cercan la vida aparente en un estrecho egoísmo, y procurando de este modo, unificarnos con la vida verdadera de la perfección. Existe en vosotros la tendencia innata hacia la adquisición de la santidad. Existe en vosotros esta vida verdadera de dicha y santidad, la cual es llamada a manifestarse cuando se toca el botón en la vida aparente. En esta vida verdadera no hay enfermedad ni desgracia, estas son solo sombras de la vida aparente,
y cuando se manifiesta la vida verdadera, las sombras desaparecen.